Muy buenas noches, estimados romanitos. Aquí estamos, con el pecho de lata debajo, porque no se nos nota, para hablar de lo nuestro, de lo cercano, nuestra barriada, de esta gran barriada de barriadas que es Mérida, bimilenaria barriada de barriadas. Y queremos hablar del Mérida, no de lo de esta semana, que podíamos sacar pecho por primera vez, porque ganamos en Antequera, sino del Mérida de toda la vida. Y para hablar del Mérida de toda la vida tengo aquí, a mi izquierda, a la derecha para ustedes, a don Alfonso Valadez, la Wikimérida, como dice Maima, del fútbol emeritense, esta enciclopedia andante, y es verdad, con unas capacidades humanas, como son la memoria, que debo de advertir que algún día tendremos que hacerle una buena entrevista para poner la memoria. Todavía me acuerdo el día que le pregunté por la alineación de Corea y me la dijo, con eso les digo bastante. Y a mi derecha, a la izquierda para ustedes, al maestro Antonio Rodríguez, un fijo. Si uno es la enciclopedia, el otro es el corazón del fútbol en Mérida. Voy a entrar rápidamente en materia, porque lo de hoy me parece que va a ser una sesión de historia interesante. A ver, Alfonso Valadez, empiezo contigo. El 28 de diciembre de 1912 se crea la Esportiva Emeritense, con Juan Casillas, así se llama el primer presidente, y ese es el primer balonazo de la historia del fútbol en Mérida. Tangentemente no. Tangentemente no, porque ahí todo se resume simplemente en un acta. Un acta evidentemente no significa que el equipo haya existido, pues ese equipo no llegó a existir nunca. El acta sí existe, pero el equipo no llegó a existir. Eso se hizo en Mérida más o menos, por aquellos años existía el liceo, estaba el casino artesano. Era una sociedad que se proyectó como especialidad deportiva. Mérida contaba en aquellos años con unos 9.200 habitantes aproximadamente, y el fútbol no tenía predicamento suficiente. Después de constituirse la sociedad, no se llevó a efecto, pues no se tuvo a bien dar dinero para una actividad deportiva que por aquellos años tenía muy poco predicamento. Ese acta se archiva, pasó al baúl de los recuerdos. O sea, no jugaron ningún partido. No llegaron a jugar ningún partido. Y entonces, esta leyenda urbana que me ha contado Antonio Rodríguez, que el primer equipo de fútbol serio de Mérida se llamaba Los Catalanes. Bueno, el primer equipo federado que hubo en Mérida fue el Club España. Lo fundaron los hermanos Camacho en 1916. Y estos dos hermanos habían llegado de Huelva, que es la cuna del fútbol, como todos sabéis. Fue el primer equipo federado. Cuando un equipo ha asistido, siempre queda algo, por insignificante que sea. El Club España jugó con equipos por aquí de los alrededores e inclusive contra Cáceres y Badajoz. Hay nombres de ciertos jugadores que estuvieron en ese equipo, al margen de los hermanos Camacho, estuvo Pepe Cabanilla, estuvo Teo, estuvo Álvarez. Ese equipo existió, fue el primero federado de lo que hubo en Mérida, y no tiene nada que ver con la historia del Mérida. Aquí ocurre que la historia del Mérida es excesivamente rocambolesca. Aquí se han mezclado churras con merina, pastores con perros. Una cosa es el equipo de la ciudad, el representativo propiamente dicho, y otra cosa son equipos de la ciudad que nada tienen que ver con el representativo. Por ejemplo, el Careva o el Hernán Cortés en Badajoz nada tienen que ver con el Club Deportivo Badajoz. Aquí por eso la historia tiene hasta 7 escudos. Eso en el fútbol no existe. Pero ya verá, quiero centrar una cosa. Simplemente por el prurito. Aquí los que estamos en esta mesa somos emeritenses, queremos a Mérida, amo a mi ciudad, con sus defectos como cualquier institución. ¿Dónde existe el fútbol primero en Extremadura? ¿En Mérida, en Cáceres o en Badajoz? Bueno, el primer equipo federado como tal fue el Badajoz en 1905, era el Sport Badajoz. El Sport Badajoz está hasta terminada la Guerra Civil, la 39-40, cuando la Federación Española de Fútbol pues quita toda la terminología inglesa, tales como sport, fútbol, offside, etcétera, etcétera, y entonces el Club Deportivo Badajoz, a raíz de la 39-40, una vez terminada la Guerra Civil, pierde el nombre original de Club Sport Badajoz para pasar a ser ya el Club Deportivo Badajoz que hemos conocido hasta su desaparición pues en la última década. Antonio, de los nombres que barajamos de este Esportiva Emeritense, que existió pero no existió, existió solamente sobre el papel,
de la Sociedad Deportiva Meritense, después de un nombre que a mí me parece aciago, que es Mérida Industrial, que queréis que os diga, Mérida Club Polideportivo. ¿Qué nombre te gusta a ti más para Mérida? ¿El Augusta Emérita, por ejemplo? Augusta Emérita. Augusta Emérita fue, ¿no? Augusta Emérita, aquí tengo que recurrir al archivo. No, si aquí todos tenemos que recurrir. No, pero mira, este hombre es un archivo viviente. ¿Existió el Augusta Emérita? Hombre, el Augusta Emérita como equipo de fútbol fue el resultante de los milagros y el Santa Eulalia, con Manuel Molina de presidente, que jugó en regional preferente y es la antesala del Mérida Promesa. Después, en definitiva, pues el sustituto del Mérida a su desaparición, cuando se arranca como Mérida Promesa, gracias, todo hay que reconocerlo, a una gran gestión de cantera que en sus años hizo don Manuel Molina Domínguez. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, participas de la opinión de que hay una etapa de Mérida 1916-1990, Manolo Molina, y quiero repetir el nombre porque de verdad creo que Manolo hay que hacerle también un recuerdo afectuosísimo, y de 1990 el Emérita Augusta, que nos ha contado, ya es el inicio de Pepe Fouto, donde el fútbol en Mérida alcanza las cotas más altas que haber pueda. Por cierto, el señor Alfonso Valadez hacía una revista magnífica, sí, que espero haya tenido, que espero que se haya quedado alguna colección, no vaya a ser que haya desaparecido, pero eso hablamos después. Aquí, hombre, el tema de Manolo Molina para mí es un tema todavía más importante como persona que como fútbol. Yo soy compadre de Manolo, yo fui compadre de Manolo Molina, vamos, soy compadre de Manolo Molina. Entonces, lo que Manolo Molina hizo en Mérida durante su vida por el fútbol en Mérida, mucha gente no lo ha reconocido, que yo creo que no tenía que ser así, porque creo que deportivamente el Mérida está ahí, y uno de los pilares que el Mérida que está ahora, uno de los pilares fue Manolo Molina. Alfonso, hay una cosa en el fútbol, espero que participéis vosotros de esta opinión, que son, estamos hablando del nombres del Mérida, presidentes que tuvo el Mérida. ¿Cuál es el primer jugador que a partir de 1916 que tuviese un cierto renombre, emeritense a ser posible? Te voy a dar un futbolista que tuvo un cierto renombre y más que en Mérida, fue a la llegada a nuestra ciudad de los catalanes en 1919. Llegó a Mérida el segundo estandarte del batallón de artillería. Se ubicó prácticamente entre la calle Vespasiano y Almendralejo, lo que era el Corralón de los Blanes. Esos chavales, ahí estaba Amá, estaba Barral, estaba Guma, estaba Soler. Ese es el futbolista, pues Soler llegó a jugar inclusive en el histórico Europa de Barcelona. Cuando llegan aquí esos chavales a Mérida, los militares estaban estrechamente relacionados con la ciudad. Era alcalde Baldomero Pablo Díaz de Entresoto, que por cierto les compró el grupo Electrógeno, y el teniente Juan García Pina, porque los futbolistas se lo dijeron, hizo un equipo al cual le pusieron el nombre de los catalanes. ¿Dónde jugaban? Jugaban en el... Bueno, aquí detrás, en el hipódromo, también llamado circos. Ese equipo, lógicamente, es donde nace realmente el fútbol en Mérida, ya que dura un año ese equipo. Y otro militar, como es Juan Bollo, que tenía en Mérida una famosa fonda, una pensión, coge de los 4 o 5 futbolistas de los catalanes, más otros 3 o 4 del Club España, y otros 2 o 3 jugadores del MZA, la línea de ferrocarril la célebre Madrid-Zaragoza-Alicante, y ahí en 1921 forma el primer equipo, el que se puede considerar el primer equipo de la ciudad, ya que es el Emérita Club Fútbol, lleva el nombre histórico de la ciudad y es donde realmente arranca la verdadera historia. ¿Y por qué se le conoce ese equipo como MZA? El MZA era una línea de ferrocarril que estaba en aquellos años en su pleno apogeo y tenía muchos trabajadores aquí. Bueno, lo mismo que la Dieter Zafra hace un equipo, el MZA, los
diarios hicieron el suyo. Ese equipo está desde el 21 al 28. El 28 nace el Deportivo Emérita, que pasa a ser presidente la misma persona que era alcalde por aquellos años, y nos estamos refiriendo a don Francisco López Ayala García de Blanes. Ahí ya eran todos los futbolistas de Mérida. Evelio Gómez Pierro, Manuel Vadillo Castelló, Vélez Carino, Manolo Blanco Ruialbe, Fernando Morales El Nana, Baltar Fuster, Benito Pérez y Fermín Santamaría. Ese equipo, en el 1928 como Deportivo Emérita, permanece hasta el 36. Ahí para el fútbol, pues viene la Guerra Civil, se reincorpora a la actividad deportiva en la temporada 39-40 y ahí nace la Sociedad Deportiva Emeritense, el que confundió con el acta, el Esportiva Emeritense, con el sucesor, el antecesor de la Sociedad Deportiva Emeritense. Craso error, pues hay 28 años de diferencia. Pascual Peñagachito, Lucas Pepe Menchón, Candido Vadillo, Mario Loli, Pedro Pérez y Luis Gallardo Puerto. Ese equipo está hasta el 66, que el 26 de abril nace el Mérida Industrial con Paco Álvarez Benito, Borrás Infante Manga Calle Corona Merino, Emilio Ramoncito, Mengual. Eso ya se los conoce Antonio Rodríguez. Bueno, del 66 al 84 nace el Mérida Club Polideportivo, siendo presidente Pepe Fouto, entrenador Juan Ceballos. Esa misma temporada cambia de nombre la nomenclatura por el Mérida CP, que permanece las 16 últimas temporadas hasta el 2000, la 83 y la 84 de Puladar, de Manolo Casi, Eduardo Lobato Simanca, Calderón Cerebro González el Zorro, Bobby Bola y Boni. Y ese equipo pertenece hasta el 2000, te cojo como referencia al partido aquí con el Real Madrid, el 17 de febrero del 2001, Mariano Unai Quintana, Pablo Alfaro Vergara, Pedro García, Marco Martín, César de Loma y Diantal, José Simbal y Juanma Prieto. El partido, recordaréis, se ganó 2-1. Y el equipo era bueno, pero espera. De Quintana Copa, ¿no? y Prieto, y nos teníamos que haber metido en las semifinales de la Copa del Rey, puesto que en ambos partidos le pegamos un baño impresionante. El Madrid de Vicente del Bosque tenía una gran foro y sin embargo fue un chavalito como Rolando Zárate el que con ese gol nos quedaba fuera. Sí. Le ganamos al Madrid, el Madrid no marcó ningún gol más que el Mérida. Y fue jugó por el Mérida mucho mejor que el mucho Mérida. Mejor, el valor doble de tú, además, tú también, tan vinculado a las artes gráficas, ¿cómo no tienes una colección de papeles de esto, querido Antonio Rodríguez? ¿En qué momento de la narración de Alfonso tú has dicho, ahí ya estoy yo, o ahí ya estaban mis recuerdos? Recuerdo, yo, hombre... ¿Sabéis? 52, mientras haces memoria, ¿sabes que al circo romano hipódromo los emeritenses antiguos lo llamaban el tenis? El tenis, al hipódromo romano. Eso yo en alguna ocasión se lo he escuchado a Antonio Vélez, que por cierto es una memoria de lo que es la historia de Mérida. Gente como esta son las que quitan ese tipo de cosas que futbolísticamente no se quedaron en su momento. Yo de siempre he tenido una predilección por entrevistar a la gente mayores, a futbolistas como a Crisanto, como los hermanos Ledo, Manolo y Félix, como a Ben Gózar, como Pedro Peguero, como Kiko Peña. Los que todavía quedan, exacto, quedan algunos. Como Lolino, que tenía una gran amistad con él. Bueno, Agustín, es que es curioso cómo todo vuelve. El imperio lo fundó otro militar, ¿no? Don Hilarión Arroyo. El imperio lo fundó don Hilarión Arroyo el 3 de mayo del 55. Que era militar. Y el primer presidente era Francisco José Julio Calatrava Bote. Diego Agustín Jiménez Villao llega el año siguiente y pasa a ser presidente y posteriormente entrenador. Agustín Jiménez Villao en el imperio forma corazón y vida, pues estuvo 35 años, llegó con 27 y salió con 66, y del imperio hizo un apostolado, puesto que al margen del equipo de fútbol hizo también otra cantera con filiales, y no nos olvidemos que el Imperio Club Polideportivo lo fue en la amplia extensión de la palabra, ya que tuvo equipo de baloncesto, de balonmano, de tenis de mesa, de ciclismo, bueno, y de fútbol. De baloncesto un buen equipo. Y un equipo de segunda división. Y encima, toma nota, Fran Morillo era del Atlético de Madrid, o sea que ya lo tenía todo. El bueno. Hablando del Atlético de Madrid, fue el Imperio el primer equipo que ha jugado en el Bernabéu. Es el primer equipo que jugó en el Sánchez Pizjuán.
uno de los primeros que jugó en el Calderón. Por aquella época, exacto. El Rey Fra Atlético ya jugaba en el Calderón, jugaba por la mañana. El Rey Fra Atlético estuvo hasta el 70, que pasó a ser ya Atlético de Madrid. Es curioso, Antonio, cómo cuando el Mérida renace de su ceniza, a partir del año 90, eran mucha gente de Mérida, empezando por dos entrenadores que yo me atrevo a decir que son históricos, como son José Ramón Montero y posteriormente Samino. Lo digo porque creo que José Ramón, ahora me va a corregir Alfonso o no, que por lo menos estuvo 8 años como entrenador. Sí. Y eso sí que lo has vivido tú de cerca. Sí, hombre, y después también avanzando todavía un poco más, también estuvieron o han estado. Yo, cuando estuve de presidente, yo tenía a Antonio Samino de entrenador. El tiempo que yo me hice presidente, que fueron 6 meses hasta que vino Jorge Gruá a recoger y se de hecho, perdona que te interrumpa, Antonio, tú eres histórico dentro de aquel Mérida. Bueno, a mí me lo va a decir que 4 presidentes en una temporada, el Mérida no lo ha tenido, excepto a la cuarta. Pero Alfonso, yo tengo una satisfacción importante. El equipo en el que yo me metí ascendió de categoría. Cierto. Y fue máximo goleador con jugadores como Guerrero, Carlos Guerrero y Juanjo Serrano, que metió 30 goles. Exacto. O sea, un equipo del Mérida que además llegó a ganar hasta en Val de la Calzada, donde era un campo que era para el Mérida era imposible ganar, y ganó 1-3. O sea, eso es una satisfacción que, aunque me tomara valeriana, es lo que me queda. Llegó a coincidir en el Atlético de Madrid con Manolo. Era un futbolista, hombre, se le veía la calidad, se le veía la primera de cambio. Después había un futbolista, y que yo quiero destacarlo, a uno de los mejores defensas que ha tenido y de los más grandes profesionales, a Luis Sierra Mediavilla, que no se le cayeron los anillos por jugar en una categoría regional. Y merced a Luis Sierra hubo un chavalito de Mérida, Agustín Fernández Charro, que creció de manera exponencial a lo de Luis Sierra, después con el Badajoz y muchos equipos. Es que, fíjate, y no lo hemos hablado y me estás cogiendo un tema que quiero sacar ahora, pero antes quiero hacer un paréntesis. Te he preguntado qué nombre te gustaba más de la historia del Mérida como equipo. Es una pregunta trampa, porque después te voy a decir que me gusta a mí. A mí, del Mérida, el Mérida gusta. Pues, sin embargo, Alfonso, os voy a decir una cosa, y amigos de Televisión Extremeña, a mí el nombre que más me gusta es el de Sociedad Deportiva Meritense. Quiten Sociedad Deportiva, el nombre es Meritense, y les voy a decir por qué. Porque si tú llamas a tu equipo Mérida, aludes a la ciudad, pero cuando le llamas Emeritense nos aludes a nosotros, que somos lo que permanece. ¿Te acuerdas lo que cantan? Pasan los años, pasan los jugadores, la directiva, mañana... Los que estamos somos aquí. Y a mí Emeritense me parece un reconocimiento ciudadano. Es decir, esto es un... Bueno, cierro este paréntesis porque si no lo digo, reviento. Oye, ¿en qué momento la cantera del Mérida? Es una pregunta doble. Empieza tú, Alfonso. Ha dado más frutos de la etapa histórica. Cuando tú dices, esta vez hemos sacado más futbolistas que nunca. Porque es verdad que Pepe Fouto... Pero Pepe Fouto tenía la cantera en Badajoz, en Plasencia, y no es broma, en Almendralejo. Pero digo la cantera meritense. Mira, yo ahí te tendría que hacer una matización, puesto que el tema de la cantera del Mérida es algo así como el tema de la historia. El Mérida no tiene cantera hasta 1966, que es cuando llega don Francisco Álvarez Benito, el equipo pasa a vestir todo de blanco y es cuando se empieza con la cantera. El equipo de Mérida, donde se forma la cantera, era el Atlético Juvenia. El Atlético Juvenia es un equipo que el señor Rafael Sánchez Aparicio, el padre de Agulle, allí en Cartagena, era directivo del Juvenia. Cuando vino aquí, formó un equipo que era el Juvenia, estaba Juan Ceballos, estaba Díaz Paulino, estaba Carlos Gijón, había una serie de chavales. Otro nombre tan cercano, Juan Ceballos. Otro nombre otra buena gente, recordar. Otra buena gente. Los hermanos Ramírez, Vicente y Ramón Ramírez, Molinero,
merced a Higinio Gijón Vadillo, que ha sido uno de los hombres que más ha hecho en la cantera del Mérida, con mucha diferencia, ahí es cuando se forma y se crea el Mérida 1966. Consigue el primer campeonato de Extremadura, el primer gran éxito, en la temporada 70-71. Estamos hablando de Juanín Bote Ceballos Agulle, Calderón Aza, Eso ya lo Díaz conocemos Paulino, nosotros. Villarino, Carlos, Genaro y Chan. Sí, Jugó pero en no me has piscina sevillana. contestado la pregunta, Alfonso. ¿Cuándo la cantera emeritense ha tenido sus días de gloria? Con ese equipo, puesto que de ahí la mayoría después jugaron en la primera plantilla, y hay otro equipo que también a mí me gustaba mucho, que era el que tenía Félix Cuellar. Estaba Martínez, estaba Lico, estaba Galán, estaba Paquito, estaba Grajera, Arturo, Raro, Menayo. Raro es el futbolista que no pasó después al primer equipo. Entonces, el Mérida, lógicamente, más que un equipo de cantera, ha sido equipo de cartera. Yo creo que la cantera de Mérida, la auténtica, ha sido el Imperio. De hecho, el Imperio, los primeros jugadores que llegaron al Mérida, estaríamos hablando de Arroyo, estaríamos hablando de Natalio, estamos hablando de jugadores de los años 50. Pero son jugadores que formó el Imperio. Lo formó Sí, pero El Mérida, los que ha formado el Mérida o los que han jugado en el Mérida, la mayoría de los jugadores no han jugado en el Mérida. Bueno, Yo después recuerdo hay dos nombres propios que ahora voy a sacar, pero la pregunta es maliciosa. Tú cuando fuiste presidente, ¿no? Tú tiraste de la cantera, pues no tenías más remedio tirar de la cantera, porque si no desaparecía esto. Pero si yo realmente estaba muy cuestionado. Había un gran equipo y demostraron ser un gran equipo porque cumplieron. Pero ¿cómo no vas a tirar de la cantera si es que tú no puedes tirar, no debes tirar de la cantera porque no teníamos ni para pagar? Mira, perdona que te interrumpa, Antonio, tú lo sabes mejor que yo porque has sido directivo y has estado antes que yo en el equipo, que aquí cuando empezaba la temporada se fichaba más de lo que se podía. Aquí en aquellos Sobre años, todo de lo que se podía pagar. Claro, exacto. En aquellos años eran los directivos, los ingresos atípicos, el sorteo del Sinca, la chaqueta verde. Las cuentas se hacían un poco así. Las cuentas se hacían de esta manera. Sobre una servilleta, no sobre un folio. Nos traemos jugadores sevillanos, andaluces, madrileños. Tú recordarás la temporada que vino Domingo, que vino García López, que vino Pesquero. Pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a mitad de temporada, como no hay dinero, esos futbolistas se tienen que ir y es recurrir pues a los Moni, a los Piri, a los Ceballos, a los Agulles, que tampoco dan tan mal resultado. Oye, una pregunta, ¿por qué los mejores futbolistas emeritenses no han pasado por la cantera de Mérida? Igual me equivoco y estoy metiendo la pata. Os digo, Diego Lozano, Rodri, Curro, por ejemplo. Y ahora mismo, es decir, ahora mismo el futbolista que juega en primera todavía, o incluso, no han pasado por el Mérida, han sido del Imperio o de otros equipos juveniles. Explícame eso tú y después Alfonso. El tema de Curro, que fue, yo digo que creo que es el jugador de Mérida que más renombre ha tenido. Diego Lozano es sagrado. Sí, bueno, estamos hablando vale. Tú me estás hablando de una fecha. Yo lo de Diego Lozano lo he conocido como entrenador. Y he estado con él de delegado como entrenador y sé lo que ha sido Diego Lozano en el Atlético de Madrid y en la selección española. Pero estamos hablando de los jugadores que realmente empiezan a sonar. Creo que Curro, que era jugador del Imperio, de esa célebre delantera del Imperio que era Isado, Curro, Bruno, Calvo y Santamaría. Esa fue la del 61. Te digo, ese jugador, por su renombre, además, con un partido importante que fue el que le quitó la imbatibilidad al Real Madrid, que ganó el Elche 2-1 al Madrid en Altaví. Luego ha habido, yo creo, muchos jugadores, muchos, no diría muchísimos, digo muchos, y creo que hay muchos jugadores que de Mérida podían haber jugado en el Mérida, podían. Alfonso Valadez, ¿por qué le quitas la primacía a mi queridísimo Diego Lozano de ser el primer futbolista internacional emeritense? Bueno, le quito la primacía puesto que en las Olimpiadas de Amberes en 1920, que es cuando España debuta como selección, de esto ya ha llovido indudablemente, pues ahí había un futbolista que no lo conocían prácticamente ni en su casa,
Pero estaba seleccionado. Sí, es un futbolista, me estoy refiriendo a Joaquín Vázquez González. Esta fue una de las primicias que yo di años atrás y aquí la gente no lo aceptaba porque todos estábamos mentalizados de que Lozano era el primer internacional. No es cierto. Ese hombre fue en 1920 en la Olimpiada de Amberes con Paco Bru de seleccionador. La selección española como tal debutó el 20 de agosto de 1928. Ricardo Zamora Otero Arrate, Pepe Samitier, José María Belauste, Ramón Eguiazábal, Félix Esúmaga, Pagaza, Rafael Moreno Aranzadi, te sonará más por Pichichi, Pepe Samitier y Agustín Acedo Samaniego. ¿Y cómo llega este meritense a la internacionalidad? Este extremeño llegó, lógicamente se hizo futbolista en Irún, en el Real Unión de Irún, y te podía poner un ejemplo para ser explícito a lo que podía ser algo así, similar, pues digamos, a Ernesto Valverde Tejedor, de Osar de la Vera, y empezamos a conocerlo cuando se hace futbolista en el País Vasco, en el Alavés, en el Athletic Club de Bilbao y demás, y es cuando nos percatamos de que es extremeño. Lo que ocurre que en aquellos años, perdona, en 1920, pues imagínate, no había pues lo que hay ahora. Al haber jugado solamente un partido en la selección, no volvía a jugar, este futbolista jugó el día siguiente frente a Bélgica, la anfitriona. España jugó 4 partidos, ganó 4 y solo perdió 1. Fue precisamente el del debut de Joaquín Vázquez González frente a Bélgica. Ya no volvió a jugar. Ocurre que para ser internacional, con una vez que lo sea, es lo mismo que si lo hubiera sido 40. Tú, sin embargo, ¿cuál crees tú que es el mejor futbolista en Mérida? Pues tampoco vamos a decir uno de los futbolistas que tú piensas que es más representativo en Mérida. Lo digo porque Diego Lozano, a diferencia del que ha dicho Alfonso, vivía aquí, se murió aquí, iba todos los días a ver a la Martín Santa Eulalia, o sea, esto ya... Hay un inciso, lo tengo que hacer porque hay un inciso. El único futbolista internacional nacido en Mérida es Víctor Manuel Fernández. No, Diego fue internacional. Lozano es de Montijo. Es verdad, nació en Montijo. Entonces, delantero centro del Valladolid. Exacto, es el único futbolista internacional. Se crió en la casa cuartel de la Guardia Civil, pero siendo muy niño se trasladó a Madrid. A este futbolista lo descubrió Vicente del Bosque. Debutó con Camacho en la selección, en la cantera del Madrid, frente a Croacia. No llegó a jugar el partido entero, pero en la selección absoluta es el único de los nacidos en Mérida que ha jugado en la selección. Ahora, hablar de Manuel Rodríguez Hernández Rodríguez, pues un gran futbolista que jugó en el Salamanca, pues fíjate, en la época de los Pitas, de los Sánchez Barrio. En el Castilla, en el Coruña, Hablar de Miguel Gómez Burgos Curro es hablar de cuando jugó en el Elche la final de Copa con el Athletic Club de Bilbao. Perdió 1-0 y otro que también hay es Pepín, que José jugó en el Cuellar Zaragoza López, de los Pepín, magníficos, claro. y que jugó con ese era Yarza Cortizo Santa María Yarza, Iruzquieta, Santa María Reija. Reija Pais, en el Violeta. izquierdo. No, Isasi Pepín, Canario Santos Marcelino, Villa y La Pedra. Ese eran los magníficos. Y Pepín jugó en ese equipo, era titular indiscutible. Pepín jugó en la media. También con otro Isasi. gran futbolista Pepín de Mérida. llegó al Zaragoza merced a un partido que disputó la Sociedad Deportiva Emeritense en Manzanares. Fue Rodri, que era secretario técnico del Zaragoza, a ver a Felipe, que era un extremo de Córdoba. Eso me lo contó Lolino. Sin embargo, vio a un chaval que se llamaba Pepín, le gustó, habló con César Rodríguez, que era el entrenador del Zaragoza, fue a Zaragoza y en 3 días se puso a jugar titular. Pepín jugó 1 año o 2 antes que Violeta. Tú te has referido a la del equipo. Pais, Violeta y yo digo Isasi Pepín. Isasi jugó con Pepín. Isasi Pepín. Isasi jugó con Pepín. Que Pepín, hermano de Félix Cuellar. Exacto. Ese año, es hermano de Félix Cuellar, otro jugador de Mérida que también jugó en el Mérida. De los 5 magníficos, y entrenador del Mérida. En la delantera del Zaragoza estaba Marcelino y estaba Villa. Por cierto, Villa en 1957, cuando el Imperio Juvenil jugó el campeonato aficionado con el Real Madrid, ganó el Real Madrid 8-0, ahí estaba Villa en el aficionado del Real Madrid, el interior izquierdo. Es curioso. Oye, ha habido futbolistas que han metido goles, sí, bueno, son históricos, no me voy a referir al de Cuellar, por ejemplo, o al de Ricardo previamente, pero antes
ha habido goles que nos han supuesto ascenso de gente muy de aquí. Me estoy acordando cuando ganamos al Coria 2-0, que seguro que Alfonso sabe quién metió los goles, que por cierto uno es de Montijo también, que se llama Chovi, y el otro creo recordar que fue Duplá, al que los hemos tenido. Es decir, que hay un momento en que el Mérida, gracias a Pepe Fouto, da un salto de categoría como nunca en la vida lo vamos a conseguir. Bueno, oye, espero que nos dé tiempo en la nuestra, por lo menos, Antonio. Pero digamos que el factor cercanía, yo muchas veces lo hemos dicho en este programa, Alfonso, y Antonio participa de esta idea. Hay alineaciones del Mérida que no nos dieron gloria deportiva, pero la gente se siente muy cercana. ¿Quién no va a sentir cercano aquí a Boni, a Quintanilla, a García Plada, a Bobby? Y dice, ¿consiguió el Mérida mucho con ellos? Pues deportivamente no conseguimos mucho, las cosas como son. Sin embargo, en el imaginario popular, está en cuestión de afecto, está muy cerca. Es que de esos que has dicho, hay un tanto por ciento importante que está viviendo en Mérida. Para mí, y que vivió en Mérida, en el caso de Quintanilla, que ha muerto. En el imaginario popular, para la afición de Mérida, yo lo he ido observando, así, hablando con uno, con otro, comentándolo. La delantera del Emilio Juanín Soto García Pérez de Quintanilla, esa fue la que pasó a la posteridad. Eran los años donde las alineaciones se repetían pues continuamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del portero. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de Rodri, claro. Rodri primero. Estamos hablando de Carvajal con el 2, Manga... Carvajal, Manga, Rodri. 5, Rodri con el 3, López Garzón con el 4, Bejarano con el 6. Y Emilio Juanín Soto, García Pérez de Quintanilla. Los dos extremos, el 7 y el 11, los dos interiores, el 8 y el 10, el 9, el delantero, los centros. Tres defensas, 2 medios y 5 delanteros. Como los equipos se repetían como letanías, sí. De ahí que, claro, cuando yo, que he llegado a memorizar más de 300 alineaciones de equipos de fútbol, pues cuando estuve yo aquí la última vez, te le quiero... porque me hizo gracia. Te dije yo aquí, tú me preguntasteis a mí por las alineaciones de Islas Feroe, Japón, China y Costa de Marfil. Y la verdad que... te la di en menos de 14 segundos. No, y lo que es peor no es que me la diera, es que después comprobé que eran exactas. Es que después resulta no, a ver si me ha dicho aquí una alineación de coreanos, yo no sé quiénes son. A comprar y me dicen que eso es imposible. Tú no puedes decir la alineación. No, doy fe que es posible. Doy fe que es posible. Vamos a ver, dice, eso tú lo tienes que leer en alguna pantalla. ¿Dónde está la pantalla? Cuando Rafa me pregunta a mí, me preguntas por Islas Feroe, ¿no? Sí, fue una pregunta trampa, como tú bien sabes. Porque digo, de esta nos ¿dónde está la pantalla? Ponme ahí la pantalla. Nusen, Makino, Jensen, Johansen, Jansen, Kujonsson, Petersen, Müller y Jaeger. Tú me preguntas a mí después por Japón. Sí, pero yo en eso, es decir, que no tienes acepción de importancia, porque uno ya. Eso la desecharía, o sea, que bueno, pero en fin, esto ya, la mente cuando tiene cosas... Cuando yo le digo el Kabashimo, Uchida, Okukombo, Nagaomo, Endasabe, Nakamuro, Anda, Tamada, Kubikarawa, dice, eso no lo puede saber, y si le dicen la de China, Sanchenta le vengo a pensar en eso ya no lo comprobé. La de Corea y Japón sí que te la comprobé. La de Costa de Marfil. Sí. Entonces, si cogemos los Rodríguez, los López y los Pérez, lo que pasa es que una cosa es, según van saliendo las cosas, el centro lo remata o no, depende si el balón te llega o no te llega, y otra cosa es estudiar, por ejemplo, como la ficha de ajedrez cuando empiezan a caer. Yo con la ficha así de ajedrez he llegado a casi 200 alineaciones. Ahora no las estudio tanto. Estamos viendo la etapa gloriosa de nuestro queridísimo don José Fouto Carvajal. Fíjate. Ahí está, mira lo que está. Oye, hay un tema que quería yo plantear antes de que el tiempo se nos agote, que es precisamente, has contado que Álvarez Benito puso al Mérida de blanco, craso error histórico que no nos benefició nada. ¿Cuál crees tú, la indumentaria del Mérida? A mí me gusta, como hay un error respecto, creo que a la Sociedad Deportiva Meritense, que llevaba las medias negras, pero bueno, eso lo sabes tú que tienes una buena colección. ¿Cuál crees que debe ser, primero Antonio, cuál crees tú que debe ser la equipación de nuestro Mérida? Pantalón negro y camisa blanca. Como ahora. Esa y medias negras, a mi gusto, no blancas. Sí. No, ahora son blancas, pero bueno. Y medias negras. Esa es la selección alemana que fue, para mí, es la indumentaria del Mérida de siempre. Ahora estamos, en el tiempo que estamos, de acuerdo, la segunda indumentaria es muy bonita, de acuerdo, pero la indumentaria del Mérida en su historia es pantalón negro, medias negras y camisa blanca. Yo esa suscribo para lo mí, que dice Antonio, es la que pero me gusta. le pondría
como capital de Extremadura, que somos desde el 83, pues también algunos acompañamientos en verde, puesto que si somos capital de Extremadura y si representamos la segunda indumentaria que han hecho este año es bandera, preciosa, sí. es preciosa, pero una cosa es la indumentaria oficial y otra cosa la que tú quieras hacer, que precisamente te vuelvo a decir que para mí me gusta, pero lo que es en sí, lo que significa y lo que dice ese equipo es el Mérida. ¿Por qué? Porque su indumentaria es esa, pantalón blanco o pantalón negro y camisa blanca. Para mí eso es así. ¿Será que tú y yo estamos chapados a la antigua en el mundo del fútbol? Porque ahora ves que los equipos de toda la vida te sacan unas horteradas de zamarras. Eso es todo comercial. Eso es todo comercial. Rafa, que si Alfonso se acordará lógicamente del partido contra el Coria, precisamente se me vino a la cabeza Coria, quién te ha visto y quién te ve. Ahora es un equipo, este año está un buen entrenador y un buen equipo. Efectivamente, el 28 de mayo del 89 se le ganó aquí un día de lluvia, 2-0. Antonio Gallardo Leo, te suena más por Chovi, y nuestro amigo Edu Pla. Ahí es donde empieza realmente, ahí es donde empieza la historia verdadera del Mérida, su época gloriosa y dorada, que viene después con el 23 de junio del 91, el postrero gol de Ricardo San Hernando Arena en Tajonar. Ese es el ascenso más importante en la historia del Mérida, puesto que de 90 equipos solo salir 4 adelante, después de jugar una liguilla de todos contra todos. Acuérdate el rival que tenía, el Barcelona Atlético, mejor de la historia. Y el famoso Lugo, que esa es otra. Pero sobre todo aquel Barcelona Atlético de Busquets, Delfín, Yeli, Ale, Herrera, Oriete, Pozanco, Vera, Guardiola, Roura, Antonio Pinilla y Sánchez Jara. Que está el Fútbol Club Barcelona festejando el ascenso, está allí el señor Casau, Bernabéu, el abuelo de Piqué, celebrando el ascenso con Cava, catalán evidentemente, y dice: no festejéis tanto el ascenso, puesto que el Mérida en Tajonar parece ser que ha marcado de penalti en el último minuto. Fue el penalti que le hace Toledo a Carlos Alberto Barrio Rodríguez, Carlos Barrio, sí. A raíz de ese ascenso, lo que viene después del 27 de mayo del 95, en Ipurúa, Francisco Leal Rodríguez, Lorenzo Morón Vizqueño, Lucio Ramedia Villa, Manuel Ortega Monparlé, José María Sánchez Duque, Urbano Ortega Cuadro, Mosquera Losada, Antonio Reyes González, Juan Manuel Prieto Velasco y Crescencio Cuellar. Hoy, amigos, esto no ha terminado. Hoy, el programa de hoy sí, porque el tiempo es inexorable. Nos quedamos en la Sociedad Deportiva Emeritense. Pero antes un comentario al hilo de Monparlé. Es que esta mañana en Onda Cero hemos comentado, Antonio y yo, lo que suponía un personaje como Manolo Monparlé dentro del vestuario. Es verdad que Cresis tenía Quinteros dentro del vestuario, pero Monparlé era un hombre que unía al vestuario, que tenía un buen humor tremendo, una alegría, y yo echo en falta en el Mérida actual jugadores con jerarquía. Una buena imagen eso, en la ciudad. Como no nos va a dar tiempo hoy, pero ir pensando para jugadores con jerarquía, antes tíos que digan, bueno, yo soy el líder, yo ejerzo el liderazgo, aquí hay que estar unidos, venga, arriba, eso. Antes de terminar, Rafa, sí, a Fran Morillo. No, Fran Morillo es buena gente, pero es del Madrid, no es de los nuestros. De Almendralejo. Sí. Me gustaría, por ejemplo, que le dedicáramos la inauguración del campo de Santa Elvira en la carretera de Santa Ana. ¿Había nacido Fran? 26 de noviembre de 1935. No, todavía no, le faltaba. Era el saque de honor, la de la señorita Elvira Cotilla, el presidente era don Francisco Montero de Espinosa, presidía al equipo el doctor Ángel Villeca. Guisado Pío Luca Tomás Bolló, Merchán Bertola Moto Niño, Milindri, Gómez y Alfonsito. Sociedad Deportiva Meritense, Huerta, Cachito, Guemán Prieto, Camacho I, segundo, Mussolini, Julio Vélez, Pedro Vadillo y Luis Gallardo. ¿Cómo quedamos? 5-2 ganaron los de Almendralejo. Vaya, por cierto, el que hizo la crónica dice: ¿y cómo es posible que los emeritenses jugaran con 2 menos? Yo creo que es tan simple que por aquellos años se juntaban prácticamente los jugadores justos. Si hay 2 lesiones, digo, por blanco y en botella. Tuvo que salir en la segunda parte con 9. Pues con este recuerdo, deferencia a don Fran Morillo, que bien que me duele, como un hombre de Almendralejo, que todavía si me dices que es del Barça, por similitud, terminar del Madrid, y es buena gente, pero en fin, hay gente muy equivocada, señores. Queridos romanitos con el pecho lata debajo,
Muchísimas gracias por compartir este rato histórico del fútbol en Mérida. Pero nos queda más, nos hemos quedado en la Sociedad Deportiva Meritense, imagínense que si nos queda. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.